Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Hola, muy buenas noches, gente muy linda. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Los extrañé. Hoy abrimos el 7º capítulo de nuestro programa, El Espejo. El espejo es un ratito en el aire para atrever a mirarnos, para atrevernos a vernos un poquito más internamente, ¿no? Y les cuento que cada tema que traemos al aire me encanta porque es un trabajo de investigación, donde yo les voy preguntando, me voy nutriendo de sus dudas y así vamos armando de a poquito estos conceptos como para charlarlos y reflexionarlos. Por eso siempre los invito a que cualquier duda, saludo, comentario, búsquenos en Facebook, en la página de FM 95.3 El Espejo, o a la aplicación del celular, que la bajan por el Play Store, FM Imaginaria, y ahí coméntenos, salúdennos o tráiganos alguna inquietud, y que realmente el aire es de ustedes en este ratito. Charlémoslo y lo hacemos mucho más rico. La savia del programa, de este programa del Espejo, son ustedes y son sus reflexiones. Hoy escuché algo muy lindo, ¿no? Que oír no es lo mismo que escuchar. Oír es un acto fisiológico que realmente entra en nuestros oídos el sonido sin ningún tipo de conciencia. Pero cuando uno escucha, pone de uno, se apropia de lo que escucha. Entonces, a partir de ahora, ustedes son nuestros escuchantes, ¿no? Me encantó. Hoy vamos a charlar de un tema que me encanta porque amo lo que hago, que es ser psicólogo. ¿Qué es ser psicólogo? ¿Para qué ir a terapia? ¿Qué es hacer una terapia? Pero antes de meternos de lleno en el tema, quería hacer una muy breve referencia a la situación que se reitera en Europa, últimamente en Barcelona, con los atentados. No quise ver nada, vi solamente una imagen congelada de estos videitos que circulan por Facebook de un cochecito de bebé que me heló la sangre, y preferí cuidar mi psiquis de esas imágenes porque uno no se las saca más y no ver nada. Pero me produce un profundo dolor que aún sigan destruyéndose por las ideas los hombres, ¿no? Con todo lo que la ciencia sabe, con todo lo que se experimenta para salvar vidas, para abrir las cabezas, desde lo psicológico, desde lo psiquiátrico, con todos los sistemas de seguridad que hay, con toda la libertad con que se intenta pensar y dar a elección, se produce esto. La verdad que lo puedo entender intelectualmente, pero no lo comprendo. Les cuento que esto me llega desde cerca porque el primer de estos últimos atentados que comenzaron a fines de abril de este año, que fue creo que en Londres, frente al Big Ben, al lado del Parlamento, en el puente de Westminster, a horas de que la camioneta atropellara o el auto atropellara a los turistas, yo me estaba tomando una foto ahí. Y les cuento que la sensación que yo sentí, ver todo ese despliegue y pensar que me podría haber pasado a mí, cuando uno piensa que a uno no le van a pasar las cosas, ¿no? Que pasan fuera o en la tele, todo está muy cerca. Y lo que se siente es una sensación de mucha indefensión, de mucha inermidad y mucha impotencia. Por eso, desde acá, quiero comprometerme a seguir investigando y seguir trabajando, ¿no? En pos de la salud mental, que es mi rubro, contribuyendo con mi granito de arena para que cada uno pueda pensar por sí mismo, ser más consciente de sus actos y no tomar las certezas por más culturales que sean.
con conciencia y con valores se puede más. Bueno, y ahora sí, vamos a charlar un poquito de trabajos y de un trabajo en particular, ¿no? Hay muchas formas de conectarse con el hacer. Cuando a Freud le preguntaron, ¿cómo se llama? ¿Cómo sabe usted que una persona está sana? Y Freud dijo, una persona está sana cuando puede amar y cuando puede trabajar. Del amor ya hemos charlado un poquito. Sé que quedaron algunas preguntas que las voy a responder en la página. Voy a tomarme el trabajo de responderlas de a una y grabarlas en la página en esta semana, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de otro aspecto de la salud, que es el trabajo. Y un trabajo muy especial, como es ser psicólogo, ¿no? Vaya profesión, hermosa profesión. Pero pensemos primero, ¿qué es la psicología? Psicología viene de psiche, que quiere decir alma, y logía quiere decir estudio. En realidad, básicamente es el estudio del alma. Pero alma es muy explícita, entonces vamos a circunscribirla. En realidad es la ciencia que estudia la estructura, las funciones y los procesos del alma humana, ¿no? En todo lo que la mente pueda incluir, ¿no? El intelecto, la emoción, la conducta, lo bioquímico y su relación con el entorno social, ¿no? Obviamente. Pero la psicología es diferente al coaching, es diferente al counseling, es diferente, ¿no? Un psicólogo es diferente al coaching ¿en qué? ¿Qué es el coaching, por ejemplo? El coaching es un entrenamiento. Es diferente a la terapia, no trabaja como un consultor, ¿sí? No trabaja con la enfermedad, sino que es como un entrenador. Son técnicas de abordaje prácticas para mejorar una situación, ¿no? Sería como un personal trainer de la comunicación. Ya vamos a traer algún coach que nos explique más o menos y nos informe más qué hace un coach. O un counseling, que es diferente, ¿no? ¿Escucharon? El counseling sí que es un consejero que ayuda a abordar las crisis. Tampoco trabaja desde la enfermedad y tampoco cura ni hace terapia, ¿no? En cambio, un psicólogo es diferente. Un psicólogo estudia el comportamiento psíquico en la salud y en la enfermedad, ¿sí? Está preparado para diagnosticar, está preparado para evaluar y para hacer tratamientos, ¿sí? Es una persona que se forma son 5 años de una licenciatura en una universidad, es un trabajador de la salud mental y, ¿saben qué? Además tiene un juramento. El juramento es y un secreto profesional. El psicólogo no puede decir lo que habla con su paciente en la sesión. Hay una excepción, ¿no? Que corre el riesgo la vida de la persona, la vida del paciente o la vida de terceros. Incluso si lo llaman a presentarse como testigo en un juicio, se puede negar por el código también de ética, porque el psicólogo tiene un código de ética. ¿Basado en qué? Basado en el respeto, en la confianza, en la integridad, en la objetividad, en la confidencialidad. No, el psicólogo puede trabajar en muchas áreas. No sé si ustedes sabían. Puede ser trabajar en el área laboral, donde pudieron haber tenido alguna entrevista laboral que le administraron test, el famoso test del hombre bajo la lluvia, ¿no? Que mide las defensas.
o en el área social, o en el área educativa, ¿sí? Ayudando a los chicos a transitar la adquisición del conocimiento, en el área forense, que es muy importante también. Trabajan dentro de lo judicial, en la adopción de chicos, en la penitenciaría, dentro del derecho también. También es muy importante el área científica. Los psicólogos científicos son los que observan y sacan conclusiones tan importantes para dar crecimiento a la psicología. Pero vamos a dedicarnos más hoy a psicólogo clínico, que es lo que yo hago, me encanta, ¿no? Que el psicólogo clínico es el que atiende en el consultorio, ¿sí? Y que puede trabajar en equipo con el psiquiatra, que es un médico que se especializó en la función biológica y medicamentosa de la psiquiatría, pero no hace terapia, ¿no? De la mente, no hace terapia. Pero trabajamos en conjunto con el médico oncólogo, con los médicos alergistas. Es muy importante trabajar en equipo porque el hombre es una unidad y lo que le pasa en el cuerpo le pasa en la cabeza. No se puede decir que una enfermedad empieza en el cuerpo o empieza en la cabeza. Empieza en los dos lados. Puede que empiece en el cuerpo y que con la cabeza se vaya tratando de solucionar. Y puede ser que la cabeza genere muchas veces trastornos. O sea que está todo muy enraizado. Nosotros acá tenemos como confundido al psicólogo con el psicoanalista. Bien, si no, uno no piensa en psicólogo y piensa en el diván, ¿no? O en Freud. Y en realidad el psicoanálisis es una técnica, un abordaje del todo de los tantos sobre la terapia. Hay otros, por ejemplo, ahí está la psicoterapia, está la Gestalt, la cognitiva, la transpersonal, la humanista, la hipnosis, la cognitiva comportamental. Todas estas son diferentes enfoques que van a llevar a diferentes formas de tratar la terapia. Muchas veces algunos enfoques son mejores para determinados tipos de patología o determinados tipos de pacientes. Y uno mismo como profesional se instruye en todos estos enfoques a veces, sin profundizar demasiado, para ayudar, depende del tipo de problemática que el paciente traiga. Pero ¿por qué el psicoanálisis es como tan especial? Miren, alrededor de 1920, y antes, un poquito antes, se creía que en realidad la mente era todo lo consciente. Todo lo que la persona creía y sabía de sí mismo era todo lo que había. Entonces se suponía que la persona tenía que saber por qué le dolía algo, tenía que saber por qué se sentía mal. Y si no, mentía. Y si no, fingía, ¿no? Mis histéricas me engañan, decía Freud. Hasta que Freud descubrió el psicoanálisis, el inconsciente. El inconsciente es la otra parte que desconoce la persona que le pasa. Entonces Freud dijo, el hombre sufre por desconocimiento, ¿no? Entonces no es que el padecimiento tenga una intención consciente. El hombre desconoce el por qué padece. Por eso es tan importante el descubrimiento del psicoanálisis, porque a partir de ahí se sabe que uno, cuando padece, tiene que buscar internamente cuáles son las causas, qué me llevó a mí a sentir lo que siento, ¿no? O a no poder hacer lo que no puedo hacer. Por eso es fascinante el mundo del psicoanálisis, es muy profundo, pero muchas veces lleva mucho tiempo. Hay otras terapias que son terapias focalizadas, que son mucho más rápidas, que son determinados números de sesiones, pero que van al foco del problema, van al síntoma, no profundiza tanto como es el psicoanálisis, ¿no? Que en realidad
requiere de mucho tiempo y de mucha concentración. Pero en realidad vamos a preguntarnos, nosotros salimos, abrimos el micrófono y le preguntamos a psicólogos ya recibidos qué pensaban ellos que era ser psicólogo. ¿Escuchamos un poquito, Fer? Ser psicólogo para mí significa ayudar a que el paciente se conecte con sus capacidades y recursos, con todas esas cosas que no sabe que tiene y que puede usar para poder solucionar las situaciones que le plantea la vida. Significa un compromiso con el cambio y el desarrollo personal del mismo. Ser psicólogo es tener la posibilidad de ayudar a la gente a sentirse mejor, a ayudar a que se sientan mejor las personas que rodean a un paciente también, a ayudar al mundo a estar mejor, porque si todos hiciéramos terapia, podríamos llevarnos muchísimo mejor, podríamos ver la vida de otra manera. Para mí es una profesión apasionante, la verdad es que yo lo disfruto mucho y te llena completamente ver cómo una persona viene rota y se va construyendo, reconstruyendo de a poquito, y es una satisfacción enorme también dar un alta. Para mí es la elección con más amor que hice en mi vida. Ser psicólogo es ir más allá de lo que se ve, más allá de las palabras. Es una profesión con un gran compromiso, primero con el otro, con el paciente, y segundo, con nosotros mismos. Por eso es una de las profesiones que más responsabilidad implica, porque nuestra materia prima es el otro, es la salud mental del otro. Por eso día a día tenemos que intentar crecer, perfeccionarnos y sobre todo poder ser capaces de acompañar al otro en la búsqueda de su cambio, de su mejoría. Ser psicóloga es ayudar a alguien que acude a terapia a mejorar su calidad de vida. ¿Cómo? Entendiéndola, interpretándola, ayudándola a que aprenda a descifrar qué le pasa, cómo funcionan sus emociones, pensamientos y en consecuencia su comportamiento tanto con él mismo como con el otro. Es enseñar otro modo de ver las cosas y técnicas para afrontar situaciones que acontecen. Para mí, ser psicólogo es poder coincidir con personas que estén dispuestas a generar un cambio en algún aspecto de su vida, que solos quizá no puedan hacerlo. Es poder ver más allá de lo que nos dicen, interpretar gestos, silencios. Hay una frase que me marcó mucho que dice así: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Para mí ser psicólogo, ser profesional en la salud mental, significa acompañar al paciente, a las personas, en un proceso en el cual estas mismas personas buscan un cambio y buscan descubrir qué es lo que les incomoda o no les gusta de cada uno. Y la tarea del psicólogo es ver, dar su punto de vista, ver más allá, o ser desde su subjetividad una guía a este paciente, del cual también tiene que aportar lo suyo para lograr este cambio deseado. Para mí ser un psicólogo va mucho más allá de la creencia típica de hoy en día de sentarte a escuchar cuáles son los problemas de las otras personas. Para mí es desarrollar la capacidad de empatía hasta lo máximo que podamos dar para que los otros, cuando nos cuenten sus problemas o inquietudes, poder más o menos captar esa perspectiva para poder ayudarlos. Además, creo que el tema de responsabilidad es un 50% paciente y un 50% profesional, porque nosotros podemos ayudar a generar cambios significativos en su vida o a organizar sus cosas, siempre y cuando del otro lado se nos permita generar esa ayuda.
Y bueno, yo considero que es una profesión excelente, bastante completa, que llega a un punto que también es un estilo de vida, pero por el lado de que nutriéndote con todos los conocimientos que posee esta carrera, empezás a ver el mundo desde otro lugar, con otros ojos y obviamente con la mente mucho más abierta. Bueno, muy diversa, muy profunda, algunas reflexiones, ¿no? Poner el alma, comprometerse. Vamos a ordenarnos un poquito, ¿no? Vamos a ver primero qué es lo que no es un psicólogo a partir de estas definiciones. Un psicólogo no es un adivino. Sáquenle el turbante y la bola de cristal, no es un adivino. No lee la mente, porque muchas veces existe ese mito que como uno es psicólogo ya seguramente leíste la mente de todos y seguramente ya sabes lo que pensamos. No, para nada. Un psicólogo no tiene la verdad, sino que la va construyendo y la busca. Ser psicólogo tampoco es un chamán que va a curar, ¿sí?, hipnóticamente, ¿no? Ser psicólogo es una persona, primero. Por ahí lo dijeron de muchas veces, de muchas maneras en las definiciones, ¿no? Es una persona que se formó en una universidad, o sea que tiene un método de estudio, tiene vocabularios, tiene técnicas, tiene 5 años de haber atravesado en una universidad, ¿no? Especializándose en las funciones, las leyes, la estructura y los procesos de la mente, ¿no? Ya como dijimos, emocional, comportamental, de pensamiento y química, y su relación con el entorno. Pero a partir de estos 5 años empieza realmente el ciclo de formación de lo que es un psicólogo. Uno va creciendo como persona y va encontrando qué teoría le gusta más, con qué tiene que madurar de su persona, ¿no? Porque es un investigador, realmente así lo siento, ¿no? Un investigador de sí mismo, un investigador de la vida y un investigador cuando entra al consultorio que mediante una relación con el paciente de calidez, de intimidad y de confianza forma un equipo buscando juntos las causas del por qué esa persona está padeciendo. Ahí muchos dijeron que para el cambio es necesario un equipo, es necesario que pongamos los dos, que en realidad uno solo no puede, son los dos. Un psicólogo es una persona dispuesta, ¿sí? Es un facilitador al encuentro de sí mismo. Yo pensaba gráficamente, ¿no?, que el paciente viene como un mapa, que es su propia vida, un mapa dentro del cual está medio perdido, ¿no? Y el psicólogo es como si tuviera la brújula y la linterna para iluminar las zonas oscuras, para iluminar esos tesoros, esas capacidades que tiene oculta la persona, que tiene que descubrirla, que tiene que recrearla, desactivar algunas bombas que son formas de funcionar que a la persona realmente no le facilitan crecer, no lo hacen tener bienestar, creando nuevos caminos hasta poder trazar un sentido, el sentido tan singular como tantas personas haya en el mundo. Yo les aseguro que cada persona tiene un mapa. Cuando yo atiendo a un paciente, por lo general hacemos una línea de vida, y en esta línea de vida vamos marcando los hitos como un mapa que nos fueron constituyendo, nos fueron marcando, nos fueron determinando, y a veces uno mismo se sorprende de ver todo lo que vivió en la vida y todo lo que le marcó, y hay situaciones que parecen que no nos marcaron de muy pequeños o de más grandes también, sin embargo tienen una singular y especial atención. Entonces este sentido siempre nos lleva hacia un bienestar. Creo que el hecho de poder
concurrir a un psicólogo y confiar en un psicólogo significa también que uno tiene una pregunta. Les pregunto a ustedes, ¿no? ¿En algún momento hicieron terapia? ¿Qué piensan de la terapia? Por favor, cuéntenmelo y déjenme un mensajito en FM 95.3 El Espejo, ¿sí? O en la aplicación del celular y cuéntenme qué piensan y qué experiencia tuvieron sobre la terapia. Ya volvemos. Bueno, seguimos charlando en el espejo, nos seguimos mirando sobre lo psicológico y sobre desmitificando un poco esto de ser psicólogo, sacándole un poco el miedo y el polvo. Primero quiero agradecer a la licenciada Florencia Petracci, al licenciado Gustavo Bellieri, la licenciada Sheila Burgadat, licenciado Claudio Moy, licenciada Melody Rubino, a Mariana, que colaboraron con el programa. Y también voy a leer 2 mensajitos. Romina dice, a mí me ayudó muchísimo la terapia y la recomiendo. Muchas gracias. Gracias, Romy, sí. La verdad que es muy bueno reconfirmar cuando uno le fue bien. Y Juan dice, yo fui a un psicólogo y me tocó uno que no hablaba. ¿Cómo se llamaba? No me sirvió. Bueno, Juan, yo creo que hace muy poco tiempo, ¿no? Existían los psicoanalistas ortodoxos, que eran aquellos que, como Freud decía, eran los que trataban de tener más objetividad y los que tomaban distancia con el paciente y creían que si de cualquier cosa que decían los contaminaban, ¿no? No querían poner ninguna emoción en juego y esto muchas veces hacía sentir a la persona que recién consultaba como muy vacía, como con mucha distancia, ¿no? Te habrá tocado uno de estos tipos psicoanalistas muy ortodoxos, que todavía los hay, y que para algún momento de la vida son buenos ese tipo de análisis. No es lo que en este momento predomina, ¿no? Lo que yo básicamente hago es psicoterapia psicoanalítica. Psicoanalítica porque me recibí en la Universidad de Buenos Aires, donde básicamente es psicoanalítica, pero esto quiere decir que busca las raíces, las causas del por qué padecer, no se queda simplemente en los síntomas, pero que también trabaja mucho con el aquí y ahora, con lo familiar, trabaja con los roles, ¿no? Y es un conjunto, es un muy lindo conjunto. Bueno, sigamos tratando de definir qué es un psicólogo, con todos los mitos que hay, ¿no? Por ahí me pareció escuchar en una de las definiciones que los profesionales nos hacían de su hacer psicológico, que era como, el psicólogo era como su propio instrumento de trabajo. Y yo realmente lo creo, ¿no? Y acá voy a hacer mucho hincapié, porque como nosotros somos la recepción de lo que el paciente nos cuenta, además de todo el bagaje de teoría que tenemos que estudiar muchísimo, porque la mente humana cambia año a año, ¿no? Los mismos padeceres no son los padeceres de Freud, de la época de 1900, no son los mismos dolores actuales. Si bien la mente es la misma, los dolores no son los mismos. Entonces uno tiene que permanentemente reafirmarse, reordenarse y es como conectarse con la nueva filosofía, la nueva psicología. Además, nos tenemos que cuidar mucho. Tenemos que resolver nuestra propia sombra, conocernos mucho, conocer cuáles son nuestras debilidades, nuestras capacidades. ¿Para qué? Para no proyectárselos al paciente, para que en el consultorio nosotros no somos un amigo. Por eso se dice en el mito, en lugar de ir a un psicólogo, anda a hablar con un amigo que no le pagas. No es lo mismo. Un psicólogo tiene objetividad. Y justamente
de la objetividad hablamos cuando hablamos que un psicólogo tiene que conocerse para no proyectar, para no subjetivizar lo que el paciente le está diciendo y mezclarlo con lo propio, ¿sí? Para saber bien qué hace bien y qué hace mal, para no movilizarse. Les voy a comentar, voy a compartir. A mí me pasó en mis 30 años de profesión una vez, ¿sí?, que me movilicé mucho. Yo en esa época tenía una nena de 4 años y me llega en consulta una nena de 7 años que le había fallecido la mamá. La nena se sienta en el consultorio y me mira y me dice: psicóloga, ¿ahora quién me va a llevar la mochila al colegio? Psicóloga, ¿quién me va a hacer saltar los charquitos cuando llueve? ¿Quién me va a hacer el sanguchito para el colegio? Yo les aseguro que la emoción me invadió como nunca, ¿sí? Y lo único que pude tener es a sentarla en la falda, contenerla, porque obviamente la nena lloraba y yo estuve a punto también. Y luego, bueno, que uno tiene sus métodos, es más grande, se reincorpora y obviamente la derivé porque no la podía atender. Pero eso es lo que uno no tiene que hacer como psicólogo, no puede proyectar sus emociones en el otro. Para eso tiene que hacer terapia, tiene que conocerse, tiene que saber cuáles son sus vulnerabilidades, ¿no? Digamos, al decir de Jung, tiene que tener una buena relación con la propia sombra. Además de superar sus propios conflictos, ¿no? Un psicólogo se equivoca y como cualquier persona, pero tiene de alguna manera el compromiso de elaborarlo, de superarlo, para poder tener una mejor comprensión y una mejor distancia con el paciente. Es como si hiciéramos una estética interna en el paciente, ¿no? Porque trabajamos con el dolor interno, con pérdidas, con dolores viejos, con impotencias, con miedos, con abandonos, con enfermedades crónicas, con cuidados paliativos a veces, cuando trabajamos con cáncer, con injusticias, con abusos. Pero lo hacemos sin anestesia, porque para eso no hay anestesia. Por eso lo tenemos que hacer en un clima de calidez, de confiabilidad y lentamente, con experiencia, hacernos como cirujanos psíquicos. ¿Cómo? Con delicadeza, con mucha empatía. Empatía, decía uno de los profesionales que hablaba, esto de poder ponerse en el lugar del otro sin contaminarse, entender lo que el otro siente, pero no proyectarle nuestro dolor y nuestro sentir, porque el otro siente como un otro y le duele como un otro. Nunca hay que suponer ni el bien ni el dolor del otro, hay que acompañarlo y acompañarlo a descubrirlo. ¿Con qué? Somos cirujanos psíquicos con delicadeza, con empatía, con objetividad, con seguridad, con calidez, con compromiso y con responsabilidad, ¿no? ¿no? Es todo un compromiso ser psicólogo, compromiso desde la teoría, para el estudio y también desde el trabajo interior, ¿no? Es una profesión hermosa. Yo siempre dije que no podía tener una profesión tan linda, porque uno trabaja, si se quiere, para la felicidad, ¿no? Trabaja para desatar, ¿no? Para desatar esas situaciones que están anudadas, ¿no? Porque pensemos, ¿cuándo uno tiene que concurrir a un psicólogo? ¿Cuáles son los signos que uno puede tener para que dice, bueno, en este momento es un momento para ir al psicólogo? Primeramente, si tiene dolor, si tiene algún tipo de dolor, que puede ser, por ejemplo, insomnio, que puede ser miedo. Hay miedos que paralizan, que no dejan a la persona desarrollar su vida cotidiana, ¿no? Miedo a salir, miedo a llevar al nene al colegio,
eso es un indicador de que hay que hacer terapia. Cuando estoy desganado, cuando no tengo ganas, cuando me da lo mismo todo, cuando no logro tener relaciones estables, ¿sí? Esto es muy importante. Cuando salto de una relación a otra, cuando tampoco puedo conservar los amigos, ¿no? Cuando no tengo placer por hacer las cosas o cuando voy perdiendo el placer que comúnmente tengo, ¿no? Lo voy perdiendo y esto hace que me dé lo mismo, tal vez. Cuando no me puedo decidir, ¿no? Cuando tengo un malestar y estoy permanentemente sintiendo que siempre la mejor opción va a ser la que venga, ¿no? Cuando tengo accidentes recurrentes, ¿no? Esto también, si me caigo mucho, si me corto sin querer, también hay una intención inconsciente. Cuando me enfermo mucho, esto quiere decir que se está coagulando alguna emoción, no estoy pudiendo decir, y esto me está impidiendo a mí poder resolver alguna situación o expresar alguna dolencia. Entonces se queda en el cuerpo. O sea, cuando muchas veces a mí me ha pasado que yo recibo pacientes que se sientan cada vez menos, ¿no? Porque últimamente hay una afluencia mayor de gente que quiere saber lo que le pasa y que cree o que confía en la ciencia psicológica. Pero hay muchos pacientes que se sientan y me dicen, a mí me mandó el médico, pero yo te aviso, yo no creo en esto. Bueno, bien, le pregunto yo, ¿y por qué te mandó el médico? Porque tengo gastritis y ya es la 5ª endoscopía que me van a hacer y no me encuentran nada. O porque tengo colon irritable y los dolores realmente me impiden tener una calidad de vida, o porque no puedo dormir. Pero yo no creo, tomo medicación, pero el problema es que cada vez tengo que tomar más medicación y el médico me mandó que hiciera terapia. Ahora yo me pregunto, ¿qué tiene que ver esto con lo psicológico? Obviamente que el trabajo del terapeuta es abrochar, generar una demanda, generar una pregunta, ahí donde hay un dolor. Porque si hay un dolor, hay algo que no está dicho. Lo que la boca calla, el cuerpo grita. Entonces, empezar a trabajar los mecanismos para que la persona pueda darse cuenta que hay situaciones de la vida emocional que tal vez esté aguantando o tal vez haya creído que ha superado, pero que le están produciendo una infección emocional y esto se le traslada al cuerpo, o el estilo de vida que está desarrollando no es el estilo que le está conveniendo para su cuerpo y para su vida y no se está dando cuenta. Entonces lentamente le vamos generando una pregunta y lo vamos implicando a esta persona, para que esta persona empiece a hablar, a contar antes que sufrir, ¿sí? También hay 2 tipos de pacientes que veo, ¿no? Hay pacientes que vienen con estos síntomas que decíamos y que, por ejemplo, un síntoma muy frecuente es la ansiedad. Tengo ansiedad, estoy preocupado y cuando en breves sesiones, cuando uno empieza a hablar, empieza a poner en palabras, a relajarse, los síntomas, lo más probable que pase es que los síntomas van cediendo. Entonces, este tipo de pacientes, yo los llamo, vienen a apagar el incendio y después se van. Hay otro tipo de pacientes que después que se apagó el incendio, se quedan a revisar por qué les pasó lo que les pasó, a revisar la instalación. Obviamente, la terapia es más larga, ¿sí? Pero estos pacientes seguramente aprenden a apagar los pequeños incendios que se les puedan producir solos, ¿sí? Sin necesidad de recurrir permanentemente a un psicólogo cada vez que les pasa algo.
¿Ustedes qué tipo de pacientes son? ¿Son los que necesitan tapar rápidamente el síntoma o los que se la bancan y profundizan y se preguntan el por qué? Interesante, ¿no? Bueno, pero sigamos un poquito más. Todo esto del por qué hacer terapia, ¿no? Porque uno tiene un dolor y porque uno está dispuesto al cambio. Eso es importante. Para que no fracase una terapia, tiene que haber elementos importantes. El primero, la persona tiene que estar dispuesta a un esfuerzo. Los cambios no son mágicos, gente. Los cambios necesitan de mucho involucramiento, de ir, de hablar, aunque no tengo ganas, porque al principio puedo ir por una urgencia. Una vez que esa urgencia se solucione, ir de vuelta, porque todos saben que cuando uno va al psicólogo o va a terapia, aunque no tenga nada que decir, termina hablando de cosas profundas que ni sabía que tenía ahí adentro. Y son muy productivas esas sesiones, ¿no? ¿Alguna vez no les pasó? También tiene que haber conocimiento de que va a haber una resistencia, porque uno viene trabajando o haciendo la vida de determinada manera, y cuando empieza a hacer terapia, estos cambios van a traer dolores, van a traer consecuencias, o sea, nos van a sacar de la zona de confort. Y a veces uno tiene cierto temor a arriesgarse, y eso se llama resistencia. A veces uno falta y a veces uno empieza a creer que será tan así el cambio que tengo que hacer, pero cuando uno persiste y ve que las consecuencias no son las temidas, que bancándose un poquito esta modificación empieza a tener mayor calidad de vida, realmente sigue apostando a la terapia. ¿No? Contemos un poquitito qué es hacer terapia, ¿sí? La terapia es un proceso que a través de un diálogo con un psicólogo voy dándole voz a mis problemas, voy dándole voz a mis preocupaciones, voy expresando mis emociones y las voy identificando. Ustedes no saben la cantidad de gente que no puede identificar las emociones, que no puede identificar lo que es miedo de lo que es enojo, lo que es culpa de lo que es a lo mejor responsabilidad. Y a medida que yo a través de un diálogo los voy identificando, voy aprendiendo a gestionarlos, voy aprendiendo a que no me dominen, a no reaccionar, sino a tomar yo decisiones, a tener un buen gobierno emocional, a incluir mis emociones en mi vida, pero no hacer que ellas me dirijan. Esto de decir, y bueno, no pude, es más fuerte que yo. Atenti con esto, porque esto es una reacción, no están teniendo un buen gobierno emocional, ¿sí? A través de la terapia voy teniendo otro tipo de vinculación conmigo, me voy aceptando, me voy conociendo qué me gusta, qué sé hacer bien, qué no sé hacer bien, qué tipo de vínculo yo entablo. Si entablo vínculos simbióticos y me pegoteo y después no me puedo separar, qué tipo de mecanismos de defensa tengo, porque todos nos defendemos. Tal vez me enojo demasiado y cuando me vienen a decir algo, lo primero que hago es me enojo, o lo primero que hago digo que no, o me escondo, y todos estos son recetas que yo aprendí en el pasado. En la terapia yo vengo a ver por qué hago lo que hago. Hay una anécdota muy clara con respecto a esto, a los prejuicios y las cosas que uno trae del pasado, que dice que una parejita de recién casados, él se va a trabajar y ella lo espera con la comida, ¿no? Y se esmera, le hace un pelleto al horno. Cuando él viene, se sienta a la mesa, te gusta el peseto, y le dice, qué rico que está, me encanta, pero ¿por qué le cortaste las puntas al peseto? Ay, dice la chica,
No sé, mi mamá la corta así. Y se quedó pensando, bueno, no importa, siguieron comiendo. La chica se quedó pensando y le llama a la mamá. Mamá, ¿vos cómo haces el peseto? La mamá le explica, le corto las puntas y lo meto al horno. ¿Y vos por qué le cortas las puntas, mamá? Ay, la verdad no sé, la abuela la cortaba. Menos mal que la abuela estaba viva aún. Entonces van y le preguntan, abuela, contame, ¿cómo haces el peseto vos? La abuela le da la misma receta que le había dado a la mamá y le dice, como yo tengo el horno muy chico, le corto las puntas y lo meto al horno. Es decir, algo que en su momento sirvió y fue necesario y fue funcional a la situación, si no se piensa y no se pregunta y no se revisa, termina siendo algo obsoleto que lo hacemos y no nos funciona, no nos da calidad de vida y nos resta decisión. Si hay algo que uno va aprendiendo en la terapia, es a saber por qué hace lo que hace, por qué piensa lo que piensa y por qué reacciona como reacciona. La terapia da luz, da un poquito de luz a aquellas zonas que nosotros desconocemos. A mí me encanta cómo define Jung el inconsciente y como todo aquello que desconocemos, como la sombra. Entonces la terapia es aquello que nos va a permitir abrazar nuestra propia sombra, reconocernos, ¿no? Y encontrar en ella calidad de vida, siempre que queramos cambiar y siempre con esfuerzo y con compromiso. Y como para cerrar, ¿no? Les quiero dejar una frase que me gusta mucho de Aristóteles, ¿no? Que el alma es más fuerte ahí donde se ejercita. Y yo les invito a que ejerciten el alma, haciendo terapia, no solamente cuando uno ya tiene síntomas y cuando uno ya se instaló en algo que tiene que solucionar, sino muchas veces preventivamente puede acercarse a un profesional, así como nos hacemos un chequeo, así como nos hacemos una radiografía, un Papá Nicolau, acercarse al terapeuta, hacer un psicodiagnóstico para saber con qué cuenta mi psiquis, con qué cuento yo, con qué recursos, con qué vulnerabilidades, para que cuando nos asalten las crisis vitales, ¿sí? Que puede ser cualquier tipo de modificación, un divorcio, un fallecimiento, un desempleo, sepamos con qué arsenal y con qué herramientas contamos.